El mejor resumen. Entonces, semana 11, herramientas para comprensión lectora número 1. El mejor resumen. El resumen del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve de las ideas que apoyen de manera fundamental. Se caracteriza por ser esencial y breve. El resumen no es un comentario ni una evaluación del texto. El resumen se halla en el nivel textual, es de naturaleza interna. Estrategias claves para identificar las palabras claves en un texto. La biología evolutiva ha establecido inequívocamente que todos los organismos evolucionaron a partir de un antecesor común durante los últimos 3.500 millones. Han documentado muchos sucesos específicos de la historia evolutiva y ha desarrollado una teoría de los mecanismos genéticos, ecológicos y del desarrollo que promueven el cambio evolutivo. Los métodos y conceptos, perspectivas de la biología evolutiva han hecho y continuarán haciendo importantes contribuciones a otras disciplinas biológicas, tales como la biología molecular, el desarrollo, la fisiología y la ecología, así como otras ciencias tales como la psicología, la antropología y la informática. Bien, entonces, leer todo el texto con atención e interés por lo menos una vez. Identifica las palabras claves. Estas son fundamentales para comprender el texto, las ideas expuestas. Por esta razón debemos conocer el significado de ellos. Entonces, genéticos, cambio evolutivo, biología evolutiva. Por favor, lean un minuto el texto. Les voy a agradecer. Chicos, entonces ya leyeron, pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Realiza el subrayado de las ideas principales sobre la base de las palabras claves. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes aplicar, jóvenes, para cuando uno trabaja un texto en los exámenes de la pre, ¿no? Para postular a la universidad, comprensión lectora, me piden subrayar. Ustedes saben que de lo subrayado pueden hacer un pequeño sumillado, que es un resumen de cada parte subrayada, y que eso viene a conformar precisamente el, ¿cómo se llama? ¿Por qué tan pocos alumnos, jóvenes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan 7 alumnos? O sea, 6, porque conmigo o no están enterados de la clase. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sabe algo, joven? ¿Qué ha No, no pasado sé con nada. los...? Siempre vienen bastantes, ¿no? Sí, eran más de 30. Sí, pero ¿cómo pueden haber quedado 7? ¿Qué es lo que puede haber sucedido? No entiendo. De repente...
No sé, hay 8. Entonces, o ya se aburrieron de esta clase, ¿qué pasó? Esta es la primera clase de la tarde, ¿no? Sí, Miss, es la primera. A no ser que estén almorzando, bueno, puede ser. Ya, bien, entonces la técnica del subrayado, les decía, chicos, es muy importante para la comprensión, ¿no? Del texto. ¿Ves? Otra vez 7, sale 8 y después desaparece 7. Ok, realiza el subrayado de las ideas principales sobre la base de las palabras claves. La biología evolutiva ha establecido inequívocamente que todos los organismos evolucionaron a partir de un antecesor común durante los últimos 3.500 millones de años. Ha documentado muchos sucesos específicos de la historia evolutiva y ha desarrollado una teoría de mecanismos genéticos, ecológicos y del desarrollo que promueven el cambio evolutivo de los evolutivo. Los métodos, conceptos y perspectivas de la biología evolutiva han hecho que y continuarán haciendo importantes contribuciones, ajá, a otras disciplinas biológicas, tales como la biología molecular y del desarrollo, la fisiología y la ecología, así como otras ciencias tales como la psicología, la antropología y la informática. Entonces, si vemos las frases subrayadas, la biología evolutiva ha establecido inequívocamente organismos que evolucionan a partir de un antecesor común. Luego, ¿qué cosa ha desarrollado una teoría de los mecanismos genéticos ecológicos que promueven, ta, 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 ta? Luego, el cambio evolutivo, los métodos, conceptos y perspectivas de la biología evolutiva han hecho que continuaran haciendo importantes contribuciones a otras disciplinas, ¿no? Y lo demás son los ejemplos que sustentan ese punto de vista. Si unimos las tres partes subrayadas en cada párrafo, tenemos, pues, de eso nos puede hacer puede constituir nuestro resumen, ¿correcto? Bien, redacta un texto breve utilizando las ideas subrayadas. Ajá, ven, a eso iba. Si ven cómo puede caer de lo subrayado, que ya no voy a leer nuevamente el texto porque está condensado en hago un sumillado de cada parte subrayada. ¿Me dejo entender? Miren, la biología evolutiva señala, ¿no?, que tenemos un antecesor común y que ciertos tipos de mecanismos promueven el cambio evolutivo. Ajá, lo tomo del segundo párrafo subrayado. Y conceptos que han hecho y se harán importantes contribuciones a otros campos o a otras disciplinas biológicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, sobre el tema del subrayado, me hago mi pequeño sumillado, que esto viene a ser el sumillado, es igual que resumen. ¿Está claro? ¿Sí? Jóvenes, espero que sí. Ahora bien, texto de ejemplo. Ahora sí les tienen que leer y van a ver cuál de los dos, ustedes aplicando la técnica del subrayado, pueden decidir cuál será el mejor resumen. Entonces yo, por ejemplo, acá no puedo resaltar, ¿no? Lamentablemente no se puede, a ver, no, no me permite porque es un PDF, pero ustedes en su casa, no sé si tienen, o en todo caso, apuntar en un cuaderno para decir, en todas las culturas hasta el punto que cuál serían las ideas que ustedes podrían subrayar en todo ese. Por favor, hagan ese trabajito, por lo menos unos 3 minutitos les doy, exactamente son 2:16, 2:20, ¿ya?
En vista de lo leído, chicos, y han pequeño hacer su pequeño subrayado, a ver, ¿cuál de las alternativas consideran ustedes que presenta el mejor resumen? ¿O cuál resumen? ¿No? La alternativa que mejor resume el texto es. Vamos a leer esas dos alternativas y si ustedes han podido observar, el tema es sobre el origen de la vida, ¿correcto? Donde se tiene que considerar también a los filósofos griegos y, y a través de ellos, ¿no? Remontarse, dice, a la filosofía griega, a los filósofos griegos, que también intentaron estudiar el origen del ser humano. Vamos a ver, en todo caso, ¿cuál de las dos alternativas creen ustedes que es la correcta? Correcto. Veamos. A. En las culturas precientíficas existen teorías que intentan explicar el origen de la vida a partir, ¿no? A partir de una perspectiva teológica. Sin embargo, si queremos hallar teorías que expliquen tal problema a través de fenómenos naturales, tenemos que remontarnos a los antiguos filósofos griegos. Ok. Luego, el origen de en la B, la alternativa B. En las culturas precientíficas existen teorías que intentan explicar el origen de la humanidad, ¿correcto? El origen de la humanidad. Ajá. El origen de la humanidad. A partir de una perspectiva teológica y pseudocientífica. Sin embargo, si queremos hallar teorías que expliquen tal problema a través de fenómenos verdaderos, tenemos que remontarnos a los antiguos filósofos griegos. Entonces, ¿cuál para ustedes es la mejor alternativa? ¿Cuál de las dos alternativas es el mejor resumen? Para mí es la A, porque es más sintética, más precisa. Entonces acá dice, si queremos, la B es muy extensa y me parece muy extendida. Sin embargo, si queremos hallar teorías que explican el problema a través de fenómenos verdaderos, teológicos, ¿no? En cambio, la primera dice perspectiva teológica, científica, está más, eh, mejor dicho, condensa lo que hemos leído en el texto, ¿no es cierto? Pero pregunto, ¿ustedes qué opción han elegido? ¿A o B? Los que han leído y han subrayado. Ujú. Opción A. A, bien. Veamos entonces su respuesta, joven. Yes. Efectivamente, yo también en las culturas precientíficas, existen teorías que intentan explicar el origen de la vida más fácil a partir de una perspectiva teológica. Sin embargo, si queremos hallar, ya está, ¿no? Se supone que, y pseudocientífica, ya eso es, ya se, como que está siendo redundante, ¿no? Se repite en la última parte. Entonces, si ya acá dice filosofía griega y fenómenos, está muy clara, es mucho más sintética, es más precisa, ¿no? Muy bien, efectivamente. Yes. Gracias. Muchas gracias. Dejo de compartir y ahora nos vamos a nuestra separata de hoy, ¿no? Que espero que en la separata si no hay error. Ok, entonces tenemos, a ver, semana 11. Efectivamente, chicos, he coordinado por medio de WhatsApp. Ha habido un error, efectivamente, en la diagramación de la diapositiva y es por ello que salía semana 3, pero ese es el tema. Bien, ahora vamos a ver nuestra separata que corresponde sobre el mismo tema. Ajá. Habilidad, habilidad. A ver, vamos a ver si se abre. No permite abrir. Tengo como siempre. A ver si ya se subió acá, semana 11. No entiendo por qué no abre. A ver, tengo que compartir pantalla solamente para poder abrirlas. No hay otra manera. Pantalla. Ujú. Ya. Estoy compartiendo pantalla, ¿no, joven? Me responde. Ya no Sí, tengo mucho profesor. para. Descaras. Ya, gracias. Entonces, acá estoy compartiendo, abrir. Ajá. Sí, pero el subrayado, no sé por qué viene.
Ah, sí, está bien lo que estamos trabajando. Ya, ahora sí, estoy compartiendo correctamente. Ahí sí está bien, dice semana 11, bien claro. Herramientas de la compra subrayado, pero no viene el resumen. A ver, quiero ver una cosa. Después hemos trabajado el resumen. Acá hay algo raro. No está el resumen, ¿no? El resumen está en la PPT. Bueno, es algo que hemos trabajado, el subrayado, eso que acabamos de decir del subrayado, pero no coincide tampoco. Pero bueno, está en relación. Este es tema 1. Ejemplo. Bueno, ya. Acá debe ver el tema del resumen. En la 12 viene el resumen. Ya, ok, no importa. Herramientas de comprensión lectora. Entonces veamos herramientas de comprensión lectora 1, y supuestamente era 2, subrayado, subrayado y palabras claves. Denominamos una estrategia al conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para lograr los textos por el lectora. Un lector en un momento dado y en función al contexto, su propósito específico de lectura, emplea diversas estrategias. Generalmente se destaca entre ellas su carácter controlado, autodirigido y genérico. Las estrategias de comprensión lectora se instrumentalizan a través de técnicas, entre las cuales tenemos la técnica del subrayado, que es lo que estábamos viendo en las diapositivas, el subrayado, la identificación de la palabra clave, ¿no? La palabra clave o las palabras clave de un texto son aquellos términos que remiten a los contenidos más importantes del texto. Estas se encuentran íntimamente vinculadas a la estructura del discurso y que constituyen un indicador de la conexión que hay entre los conceptos y las ideas fundamentales. Según los autores, existen dos tipos de palabras clave: cortas, que son las más generales; largas, que son más específicas y brindan mayor información sobre un tema. Además, el principio de recurrencia para identificar las palabras clave, correcto, se debe tener en cuenta que estas tienen que ver con partes o momentos concretos, ciudades o rasgos, factores o elementos, causas y consecuencias. Ejemplo. Ajá, bueno, todo ello que acabamos de ver también lo hemos visto de alguna manera en parte la separa en la PPT, pero en la PPT hablaba del resumen, ¿no es cierto? Pero para ello tengo que aplicar estas técnicas del subrayado, del subrayado, que sí coincide con una parte de las diapositivas. Entonces, acá tenemos un texto pequeño donde vamos a ver la técnica del subrayado, ¿ya? Acá vemos palabras claves, por ejemplo, ¿no? Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el tablero internacional se reconfiguraba bajo la sombra creciente de la Guerra Fría. En este nuevo orden mundial, España, gobernada por el régimen de Franco, que fue un dictador español, se encontraba marginada, vista con recelo por su pasado de simpatías autoritarias. Este aislamiento impulsó a España a buscar estrategias para reingresar en el concierto de naciones, destacando entre ellas su adhesión a la OTAN, como maniobra para alinearse con el bloque occidental. En un mundo donde el poder nuclear definía el estatus de la superpotencia, España percibía la necesidad de desarrollar su propia capacidad nuclear, no solo como símbolo de soberanía, sino también como medio para ejercer influencia y garantizar su seguridad. La presión de estar rodeada de potencia por potencias nucleares y el deseo de afirmarse en un escenario global denominado o dominado por estas, impulsó a España a considerar el umbral nuclear como un objetivo estratégico primordial. Ajá. Como podemos ver en este pequeño fragmento, tenemos Segunda Guerra Mundial, Franco, España, poder nuclear, soberanía, son palabras claves de un texto que tengo que identificar porque tiene que ver con la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. El subrayado. El subrayado es otra técnica que me va a permitir hacer un resumen, un buen resumen del texto, y también me ayuda también para la comprensión, porque por ejemplo, cuando ustedes se encuentran ante un examen de admisión,
Ustedes usan sus lápices, les dan un cuadernillo, entonces pueden trabajar rapidito el texto, subrayan, cosa que subraya lo más importante, y cuando tengan que cotejar las preguntas, yo me voy directamente a esa parte subrayada y hago un resumen de lo subrayado, y ahí puedo tener la idea principal de todo el texto, ¿correcto? Por eso es que es importante manejar técnicas también para trabajar el texto. Bien, el subrayado. Entonces, antes de explicar esta técnica, hay que resaltar que su aplicación exige como prerequisito comprender el tema del texto que se desea comprender, pues este orientará la atención lectora para la identificación de los conceptos fundamentales expuestos en aquel. Es por ello que resulta indispensable el subrayado de los títulos y subtítulos. El subrayado consiste en resaltar las ideas principales del texto que se lee. Estas ideas deben ser destacadas para que una próxima lectura, su ubicación, sea más rápida y sencilla. Solo se subraya aquello que se considere clave para la comprensión del texto. Aunque se suele enseñar la aplicación de esta técnica de manera autónoma o aislada, en realidad suele servir de base a otras técnicas, tales como las del resumen, los esquemas y las fichas. Hoy día hemos visto en parte el resumen. Y esto que estamos viendo en este momento es previo al resumen, ¿no? Entonces, existen varias formas de ejecutar esta técnica. Ahora, los subrayados pueden ser lineal, como dice aquí, lateral o realce, donde resalto aquí, ¿no? Que es de mayor importancia. Subrayado lateral o lineal. Subrayado lateral o lineal que va al costado y este que va en líneas, ¿correcto? Entonces, lineal, se traza la línea debajo de la idea que queremos resaltar por ser importante. Lateral, se destacan varias líneas, por ejemplo acá, Leeuwenhoek. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y la cuanta no se relacionan directamente con experimentos y observaciones. Hasta ahí tenemos un subrayado lateral, ¿no? Vertical al margen del texto. Al aplicar y realce, se utiliza un código personal, es decir, palabras, asteriscos, gráficos, etcétera. Veamos acá, signos gráficos, estrellitas. Se puede definir como la búsqueda incesante de lo nuevo y 4 estrellas. Entonces, se utiliza un código personal, es decir, palabras, asteriscos o gráficos. Ciertos errores. Las equivocaciones más comunes en el uso del subrayado son, en primera instancia, subrayar antes de ejercer una lectura completa del texto, es decir, aplicar señales sin antes haber leído o comprendido cada uno de los apartados del documento. También se suele remarcar demasiado las señales en exceso pueden dificultar la comprensión lectora. Asimismo, es frecuente que los lectores subrayen las palabras que no tienen relación con el tema. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez que tengo mi texto, por ejemplo, dice que una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos o solamente estar referidos a lo que Quinn llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos. Aquí he subrayado una parte. Los cambios científicos no tienen por qué por experimentos, pero no solamente referidos a los que Quine llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos. En efecto, cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, las frases sobre Venus o la montaña de la Luna, tales hallazgos tenían un referente empírico y directo. Lo mismo sucede con el pasmoso descubrimiento de los microorganismos con Leeuwenhoek con su microscopio. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y los cuantos no se relacionan directamente con experimentos y observaciones. La búsqueda de lo nuevo que no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa y tanto el ejemplo de la relatividad como el de la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole teórica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Lo que sí es esencial para entender la dinámica de la ciencia es que
Esta consiste en sobrepasar sus propios límites, perfectibilidad. Mm, ¿Dónde me quedé? Perspectividad. A ver, ¿dónde está? La mecánica implican descubrimientos de índole teórica que mezclan drásticamente nuestra imagen del mundo. Lo que sí es esencial para entender la dinámica de la ciencia es que consiste en sobrepasar sus propios límites de modo frecuente y sospechado. La falibilidad y perfectibilidad de la ciencia deben asumirse con la mayor radicalidad. La ciencia es, en tanto que empresa del descubrimiento, según la feliz fórmula de Edward Wilson, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo. Realce, nuevo, subrayado lineal y subrayado lateral. Y por otra vez volvemos ¿cómo se llama? Al sumillado, ¿no? El sumillado, eso es lo que les había comentado, y que de acá sacó mi pequeño, sumillado 1, sumillado 2, sumillado 3, tendría lo que vendría a ser es el resumen, ¿correcto? El resumen vendría a ser. Bien, vamos a leer entonces el sumillado. El subillado. ¿Qué cosa es el subillado? Como les había dicho, un texto está formado por párrafos, ¿correcto? Entonces, cada párrafo es un conjunto de oraciones con una oración completa, una unidad informativa. Entonces, de cada párrafo, yo hago un subrayado. Y ese subrayado va a constituir las ideas principales y que a su vez voy a escribir a un costado y que se va a convertir en un sumillado. Acá dice sumilla 1, pues debería ser sumillado 1, sumillado 2. ¿En base a qué? Sobre la base de lo subrayado. Y una vez que tengo mis tres sumillas, dependiendo de los párrafos que tenga el texto, ello puede dar pie a qué, a responder a preguntas concretas del texto. Por eso es muy importante estas técnicas. La elaboración de sumillas es un mecanismo útil para la comprensión lectora. Consiste en que el lector exprese con sus propias palabras la idea o ideas principales de una determinada sección del texto. Es por eso, o es por eso, no, el de, me he equivocado, a ver, consiste en que el lector exprese con sus propias palabras la idea o ideas principales de una determinada sección del texto. Ok. Es decir, implica que aquel que realice un parafraseo, esta paráfrasis está escrita por el lector de manera de nota al margen del texto, al mismo nivel de la sección leída. Para realizar un sumillado o el sumillado correctamente es recomendable seguir los siguientes pasos. Leer todo lo propuesto, releer y subrayar, ¿ves? El tema del subrayado. Las ideas más importantes de cada párrafo. Lo que les acabo de decir. Aplicar las macroreglas, supresión, generalización, construcción. Y revisar y comparar las sumillas en el texto original. ¿Ya? Entonces, veamos el ejemplo. Un nuevo tratamiento con láser para el cáncer de próstata. Sus primeras pruebas, primeras etapas fue puesto a prueba con éxito en Europa. Cirujanos descubrieron que este procedimiento que destruye los tumores con rayos láser y una droga hecha con una bacteria que habita en el fondo marino, como verdaderamente transformador. Los ensayos en los que participaron 413 hombres mostraron que en cerca de la mitad de los pacientes no quedaron restos de cáncer. Ajá. O sea, de próstata. Entonces, acá, sobre la base de lo subrayado, ven, cirujanos señalaron un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata en sus inicios por lograr mejor dicho, láser y una droga hecha con una bacteria marina que era la droga que figura aquí, láser, no sé. ¿Ya? Con una bacteria tenemos el primer
subrayado o sumillado. Sumillados. El problema de la cirugía tradicional o radioterapia es que provoca con frecuencia impotencia o incontinencia. Hasta 9 de cada 10 hombres desarrollan problemas de erección y hasta un quinto manifiesta dificultades para controlar la vejiga. Por esta razón, muchos hombres en las primeras etapas del cáncer prefieren esperar y ver, y solo recurren al tratamiento cuando el tumor se torna agresivo y esto cambia todo, dice el profesor Mark Emberton, quien probó la técnica del University College de Londres. ¿Ya? Entonces vemos el sumillado 2. Este nuevo tratamiento promete superar a los efectos adversos de la cirugía tradicional o la radioterapia a los que cuando cáncer terminal. Entonces, ahora vayamos a los textos de aplicación. Solamente son dos pequeños. Hagan un sumillado 1 y un sumillado 2. A ver, porque es importante, ¿ya? Lean, por favor, 5 minutitos. ¿Y cuál sería un pequeño sumillado para este texto? Dice, la carne de pitón es mucho mejor para convertir los alimentos en mesa corporal que el ganado o el pollo promedio. Superan todos los animales de granja habituales que hemos analizado. Explica Daniel Natish, líder del estudio que publica la revista Scientific Reports. La investigación sostiene que los pitones podrían proporcionar una alternativa flexible y eficiente a otros animales de granja convencionales, ya que son sorprendentemente sostenibles y ofrecen carne rica en proteínas, pero baja en grasas saturadas. Si te resulta chocante, el cultivo de pitones no es tan raro. Es una práctica bien establecida en ciertas partes de Asia, donde especies como pitones reticuladas, Malay piton reticulatus y pitones birmanas, Piton vividatus, se cosechan habitualmente para obtener su carne. En Hong Kong, por ejemplo, la sopa de serpiente es un plato muy popular, especialmente durante el invierno, tanto que se han creado granjas comerciales de pitones para satisfacer la demanda. Ay,
No sería comer serpientes, imagínate. Ok, primero que hay que sacarle el veneno. ¿Cuál sería un posible resumen tanto del primer párrafo como el segundo o un pequeño subrayado o sumillado? ¿Alguien lo ha escrito algo? ¿Cuál sería, chicos? Ok, que la carne de pitón es buena para convertir los elementos en masa corporal que ha ganado el pollo, masa corporal que el ganado o pollo promedio. Y según la revista Natush, sostiene que podría ser una comida, una alternativa flexible y eficiente, ¿no? Y eso sería el primer párrafo. En la segunda parte sería si te resulta chocante, el cultivo de pitones es una práctica bien establecida en ciertas partes de Asia, especies como pitones reticulados y pitones se cosechan habitualmente para obtener su carne. Entonces acá se puede poner que actualmente se cosechan o que existen dos tipos eh, de pitones, reticuladas y birmanas, que habitualmente para obtener su carne. Y en Hong Kong, por ejemplo, la sopa de serviente es un plato muy popular y que a su vez hay mucha demanda, ¿no? Eso sería en ambos textos. Bien, ahora sí les toca a ustedes. Podría ser la serpiente el alimento del futuro, según. Tener un texto mixto sería un texto-imagen con sus 5 preguntas, chicos. Así que manos a la obra. Empiecen. 7 minutos. Bien, entonces les doy 7 minutos para que le hagan.
las trincheras llevó a los contendientes a crear un vehículo blindado capaz de cruzarlas, aplastarlas a las bras, etcétera, etcétera. Los tanques, los Sturmwagen o los Schamt, y etcétera en alemán, ¿no? Los franceses, Schneider, Saint-Chamond, el ligero Renault FT-17 y el primero con motorreta giratoria que permitiera una visión de 360 grados. Los alemanes también construyeron los suyos, los Sturmpanzer, los Panzer, Sturmpanzerwagen, se pronuncia así, ¿no? Y Zárraga describió así esta máquina infernal. Metralla. Bien, y acá tenemos una imagen, ¿no? De este tanque con esta torre giratoria, ¿ven? Parte de la torre. No se puede agrandar acá, no sé, acá no sé cómo se agranda. No, se puede agrandar, a ver. Ahí dice porte torre móvil. Ahí se puede agrandar un poco. Bien. Ok, entonces veamos, chicos, ahora la respuesta con respecto a este texto. ¿Cuál sería la clave a la primera pregunta? ¿Cuál es el propósito del autor del texto? Describir el funcionamiento de los primeros tanques, explicar la aparición del tanque combate y su impacto, denunciar las atrocidades cometidas por medio del tanque, impugnar los cargos de máquina infernal contra el tanque o puntualizar las funciones del tanque en la guerra mundial. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? La B. Yes, claro, porque básicamente nos tratan de exponer en qué circunstancias se empezó a emplear el tanque en la Primera y tanto también en la Segunda Guerra Mundial y cómo fue recibido en un contexto bélico, la B, y sobre todo este tanque con Panzer, ¿no? Alemán. Ok, 2. El término vomitar connota o tiene el sentido de malestar, enfermedad, ofensa, violencia o masacre. Yo creo que acá, como decía en el texto, vomita metralla y al ser saltamontes de aceros que publica una metralla, ¿qué cosa hace? ¿Qué alternativa? La Masacre, ¿no? E. Yo también creo que es la E, o a ver la D, o violencia, ¿no? También podría ser. Violencia también. ¿No? Sí, claro, más ofensa, enfermedad. El término se define en el diccionario como arrojar violentamente algo. Y en el texto se refiere a los disparos de ametralladora que arrojan gran cantidad de municiones muy rápidamente, es decir, de manera violenta, ¿no? Claro, violencia podría ser más. Ya, ok. Bien, es incompatible con la lectura y la imagen afirmar que los primeros tanques, A, recibieron su denominación a partir de la estrategia de contrainteligencia. B, tenían equipamiento que los dotaba de capacidades ofensivas y defensivas, estaban especialmente adaptados para las condiciones de las trincheras, proporcionaban una potencia de fuego inferior a la tropa de caballería normal, contaban mínimamente con una dotación de un artillero y de un conductor. En la 3 la clave sería la... La ¿Cuál D. sería? La D. Proporcionaba una potencia de fuego inferior a la tropa de caballería normal. ¿Por qué? Porque la tropa de caballería convencional contaban con un equipamiento ofensivo, sables, pistolas y fusiles, y los tanques, en cambio, podían llevar ametralladoras o cañones. Ajá. Pregunta 4. Pregunta 4. Se colige de la declaración de Miguel de Zárraga
corresponsal del ABC, que el primer combate entre los tanques dejó a los europeos muy conmocionados. Los tanques eran muy destructivos que el resto de las armas del momento. Las quejas contra la ruina causada por el tanque mostraban cierta hipocresía. Los ingleses arrastraban un cargo de conciencia por haber creado los tanques. Las poblaciones civiles eran las que más sufrían por el ataque de los tanques. En la pregunta 4, la alternativa sería la... ¿La P? Según la declaración de Miguel de Sarga, corresponsal del ABC, si era un periodista, yo creo que, a ver, ¿qué decía Sarga? Es el autor del texto. No, bueno. Acá decía que Zárraga describió así esta máquina infernal. No se trata de un simple tanque, ni siquiera un tampoco interpretando las palabras oficiales de un modesto carro armado. Es algo mucho más sorprendente. Es una auténtica máquina infernal de extraordinaria potencia, a la vez defensiva y ofensiva, aunque técnicamente solo tenía un gigantesco automóvil de insólita forma con maravillosas articulaciones. Algún mérito tendrá la infernal maquinaria cuando ya ha comenzado en el bando enemigo las protestas en nombre de la civilización, protestas en las cuales los ingleses se encogerán los hombros con la conciencia de que ellos son los autores de este maquiavélico saltamontes, por la presente guerra no fueron ellos los que trajeron uso de los gases. O sea, todo lo que dejó, ¿no? Ni se les puede acusar de haber torpedeado buques de pasajeros, ni bombardeado ciudades abiertas, ni empleado zeppelins sobre las gentes indefensas, ni deportado poblaciones civiles. Entonces, en la pregunta 4, la clave sería la C. Porque según la lectura, los enemigos de los ingleses se quejaban de la devastación causada por los tanques, a pesar de que aquellos habían empleado en la guerra armas más mortíferas y crueles, ¿no? Pero las ciudades quedaban devastadas. Y por último, pregunta 5. Ajá. Si los ingleses no hubieran querido mantener en secreto el arma que estaban creando, el carro de combate recibiría actualmente otro nombre. Sus enemigos dejarían de lado sus ataques civiles. Los alemanes habrían hecho sus propios tanques antes. Los alemanes habrían firmado el armisticio antes. O las armas antitanques habrían aparecido antes. ¿La A? Claro, muy bien. El carro de combate recibiría actualmente otro nombre, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque al querer mantener secreto el carro de combate, provocó el equívoco que popularizó la denominación de tanque para esos aparatos. Bien, correcto. Ahora entramos a la sección B. Simulando que el asteroide Dimorphos era un peligro para la humanidad, la NASA logró desviar su trayectoria. De esta forma evitó que impactara y acabara como la. ¿Cómo lo logró? Eso a continuación les viene a leer. Miren, este meteoro, este no sé qué impactó. ¿Sobre qué era? El asteroide, perdón, un asteroide. Acá tienen un texto nuevamente, imagen, luego viene texto dialéctico y por último el texto en inglés que no está traducido. Eso me corresponde entonces leer. Bien, ok, entonces chicos, para de pasar al texto B y texto A, por favor lean el siguiente material, ¿ya? Tienen 7 minutos, siendo las 15:03, qué rápido se pasa la hora. 7:03. ¿Y cuántos alumnos hay a la final? Quiero saber. 21, a la final vinieron 21, ¿ya? ¿Están ahí? Uy, creo que ya no los tengo. ¡Ah! ¿Me salí? ¿Están ahí? Sí, profesora. Ay, yo Sí, pensé profesora. que no los veo. Pero sí están viendo el texto, ¿no? Sí. Sí. Sí, Ay, profesora. me asusté, porque como a este tengo visualizado. A ver, ¿qué pasa si dejo de compartir un ratito? Quiero ver si ya se grabó acá, comparte. Cargar fondo. Semana 11, ya ves, ya aparece.
Y ahí aparecen ustedes. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí, por favor. 7 minutitos, please.
Vamos a ver. Simulando el asteroide. Uy, no sé qué ha agarrado, una cosa como media pegajosa. Tenemos el asteroide. ¿Cuándo fue detenido este asteroide? No dice el año, ¿no? Yo había leído que varios asteroides han sido desviados, pero alguna vez de esos puede impactar con la Tierra, ¿no? Eso no se sabe. La verdad que está que preparados porque la naturaleza es impredecible. Bien, aunque dice acá el Sol de México, 24 de noviembre 2021 fue impactado. Bien, el texto se desarrolla principalmente, primera pregunta, los métodos para evitar la colisión de la Tierra con asteroides, la colisión de una nave espacial contra el asteroide Didymos, los resultados exitosos de la misión DART de la NASA, el peligro que representan los asteroides para la Tierra, el papel de la NASA como agencia defensora planetaria. ¿Cuál sería la clave? Chicos, en la primera pregunta. La E. No. La La C. C. Claro, los resultados exitosos de la misión DART de la NASA, porque en el texto se presenta el resultado exitoso de un experimento llevado a cabo por la NASA para evaluar la posibilidad de evitar un choque de un asteroide contra la Tierra. ¿Correcto? Pregunta 2. El término estimar connota suposición, aprecio, arbitrariedad, amor o pigricia. Pigricia quiere decir algo insignificante. La A. La A, muy bien, considerar, suponer, porque el término se refiere al cálculo aproximado del resultado de la misión DART que hicieron que los científicos, a partir de los datos que tenían, al final estos fueron mejores de lo que pensaron inicialmente, por lo que estimar implica una suposición fundamentada. Muy bien, muy bien. Pregunta 3. Se deduce a partir de la narración de la infografía y el texto continuo que la luna, Dimorphos, presenta una órbita circular con respecto a Didymos, puede desviarse a temprano hacia la Tierra, representa un modelo con fines de extrapolación, tiene un tamaño muy cercano a la Torre Eiffel, podría cambiar su órbita al sufrir cualquier impacto. ¿Cuál sería la clave? La clave sería, chicos, la C. Representa un modelo con fines de extrapolación, ¿no? Bien claro, porque los científicos dirigieron dar contra dimorfos para saber si un impactador cinético tendría un efecto significativo en algún otro asteroide parecido que sí representara a un peligro para la Tierra. Bien, pregunta 4. ¿Es consistente con el texto sostener que la NASA, o sea, es compatible? Cuando hablamos de consistente, hablamos de compatibilidad. No está abocada únicamente en la exploración espacial. Estima que los asteroides representan un peligro inminente. Calculó con precisión los resultados de impacto de DART. Utilizará DART para enfrentar cualquier tipo de asteroide. Fabricó DART antes de elegir el objetivo contra el que él iría. ¿Cuál sería? La A. La clave sería la A. Vamos a ver, la A que dice, presenta una órbita circular. Presenta una órbita circular, ¿qué más dice? Con respecto
adidimos, ¿no es cierto? La clave en este caso sí sería la 4 estamos, ¿no? La Sí, 4. No, es la B, ¿no? Calculó con precisión los resultados del impacto de edad. ¿Por qué? Porque a un nivel más profundo, más se extendió, el capitalismo destruyó su propia base social, la forma de vida de la clase media, ¿no? No, estoy mal. Estamos en... ¿Qué estoy hablando de Marx? Estoy confundida. No, la pregunta 4 presenta una órbita circular. No, sí está bien. Ay, estoy confundiendo con la 3. Lo que pasa es que acá se me han pegado las preguntas. Un ratito, déjeme separar esto un poquito. Ahí. Ya, pero esa es la 4 en realidad, ¿no? Sí, no, sí está bien. Es la A, claro, porque según lo que demuestra Dar, también es parte de sus funciones la defensa planetaria y no está abocado únicamente a la exploración espacial. Sí. 5. Si el DART hubiera sido del tamaño del microondas, su lanzamiento se habría propuesto indefinidamente, pospuesto. El efecto de asteroide sería mucho menor que el obtenido. La NASA se habría visto muy cuestionada por el gobierno. Dimorphos no habría sido impactada por dicho aparato. Se habría optado por un sistema de propulsión diferente. En este caso, la clave sería, chicos, La B. la B. Yes. Su efecto del asteroide sería mucho menor que el obtenido. ¿Por qué? Porque en el texto se señala que el tamaño de DART depende del objetivo del cual se dirige. En consecuencia, era del tamaño adecuado para desviar un asteroide del tamaño de Dimorphos. De ser más pequeño, el resultado también habría sido menor. Bien, y por último, ahora tenemos el texto 2A y 2B. Como efecto secundario de la crisis financiera, más y más gente está dándose cuenta que Karl Marx estaba en lo cierto. El gran filósofo alemán del siglo XIX, economista y revolucionario, pensaba que el capitalismo era radicalmente inestable, pues tenía incorporada la tendencia de producir auges y colapsos cada vez más grandes y profundos, y a largo plazo estaba destinado a destruirse a sí mismo. Bien, tienen 7 minutos más y con eso acabamos esta parte y yo trabajo con ustedes el texto en inglés. 7 minutos por reloj exacto.
Ok, entonces chicos, veamos el texto. Primera pregunta. En ambos textos se pone en discusión A, B, C o D o E, el carácter superior del sistema capitalista frente a otros sistemas, la capacidad del capitalismo de satisfacer todas las necesidades, la degradación del sistema de la vida de la clase media en el siglo XX, la disminución de la pobreza global gracias al capitalismo liberal o la validez de la evaluación que Marx hizo en su época del capitalismo. ¿Cuál sería la clave? En la pregunta 1. La clave sería, chicos, rapidito porque me queda más que 10 minutos. Sería la A, ¿no es cierto? El carácter superior del sistema, porque en ambos textos se discute lo positivo y lo negativo del capitalismo. 2. En el texto A prodigiosamente connota, voy a leer las alternativas, asombro, credibilidad, intensidad, aprobación, satisfacción, mientras que en el texto B, estándares se puede reemplazar por condiciones, esquemas, niveles, anhelos y modelos. La clave acá debería ser la, chicos, la 2. La. No, la C. Prodigiosamente quiere decir intensidad, como estándares sería niveles. Se puede reemplazar. ¿Por qué? Porque en el texto prodigiosamente alude a un grado muy alto de creatividad, ¿correcto? Y en el texto estándar se refiere a un conjunto de indicadores relacionados con las condiciones de vida, por lo que los niveles funcionan como sinónimos. Bien, pregunta 3. Se infiere del texto B que el capitalismo de libre mercado propicia la innovación tecnológica, asegura la extinción de la pobreza, se desarrolla a través de crisis cíclicas, tiende que Alberti, entre sus funciones fundadores, él puede obviar la oferta y la demanda. En la clave la 3 sería la A. Propicia la innovación tecnológica, puesto que proporciona, según el texto, los personajes como Bill Gates y Steve Jobs pudieron crear sus invenciones gracias al libre mercado. Se infiere la importancia de este para la innovación tecnológica, en este caso la A. 4. Resulta incompatible con la posición de Gray afirmar que el capitalismo proporciona mayores niveles de vida a ciertos sectores, trae como consecuencia el fortalecimiento de la clase media, genera la obsolescencia de valores burgueses tradicionales, mantiene en cierto sector viviendo la condición, implica una situación contradictoria entre ahorro y endeudamiento. En la 4, la clave sería la B. Trae como consecuencia el fortalecimiento de la clase media. Y por último, 5, me quedan 8 minutos. Si en nuestro país se eliminara la competencia y el libre mercado, la clave, los jóvenes ejercerían sus empleos sin capacitarse continuamente. Compraríamos mercancías a precios más allá de nuestra conveniencia. Dejarían de producirse fuertes crisis económicas cada cierto tiempo. La innovación tecnológica se produciría solo con una intervención estatal. O la clase media volvería a adoptar los valores vigentes anteriormente. En la clave, la 5 sería la, ¿alguno tiene una respuesta? La B. ¿Por qué? Porque gracias a la producción a gran escala de los bienes y productos, así como la competencia que se gira alrededor de ellos, dan la posibilidad de escoger qué productos llevar y cuál es el precio que mejor se adapta a nuestras necesidades, es decir, la oferta y la demanda. Passage 3 es un texto sobre social media. Okay, I'm going to read. Social media is an important part of people's everyday lives, and people regularly access a variety of social media channels from mediums such as a mobile app, a computer web browser. The average person will spend 5 years of his or her life on social media, more time than they will spend eating, socializing, and grooming. If people continue to spend more time on social media, that number will only increase. Social media is so popular because it allows people to manage and accomplish their everyday activities. Social media is a large part of everybody's life, said Joseph Lewin, digital marketing director of the Census Bureau.
a digital marketing agency in Vancouver. It's how people communicate, look for events, notice stores and brands, and find weather. It's how people are aided in their daily life. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que el social media o las, como le llaman, redes sociales, ¿no? Social media son las famosas redes sociales. Es parte de nuestras vidas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Antes uno no existían estas cosas, pero ok, voy a traducir, ¿no? Las redes sociales parte de nuestras vidas, en toda la vida de cada uno, y las personas regularmente acceden a una variedad de canales, ¿no? De páginas, de los medios sociales o social media, que son las, ¿cómo dije que es la traducción? Ay, social. Y les dije redes, ¿no? Ya, tales como su móvil, el app de su computadora, un web, una página distribuidora. El promedio de personas que se pasa más de 5 años de su vida, de su vida, tanto de él como de ella, en las redes sociales, más tiempo que ellos perderían comiendo, socializando y limpiando o tener cuenta en su aseo. Si las personas continúan pasando su tiempo en las redes sociales, solo este número incrementará. Las redes sociales es muy popular porque les permite a las personas manejar y acompañar cada día parte de sus actividades. La social media es una gran parte de nuestra vida, de cada uno de nuestra vida, dice Josh Lowen, que es un director digital de marketing de la oficina de Status y del director digital del marketing de la agencia en Vancouver. It's how people communicate. Es cómo se comunican las personas para buscar eventos, noticias, tiendas, novedades, marcas, encontrar el tiempo. Y how people are aided in their daily life. Y cómo le ayuda en su vida diaria. Es en concreto lo que he podido traducir y eso es lo que he traducido correctamente. Entonces, vayamos a la primera pregunta. What is the main question of the passage? ¿Cuál es la principal pregunta del texto? ¿Por qué las personas usan la social media? ¿Por qué es importante las redes sociales? ¿Por cómo organizan la social media? ¿Cómo se organizan? How to organize with social media. ¿Cuáles son los efectos de las redes sociales? ¿Y desde cuándo son usadas las redes sociales? ¿Cuál es la clave, chicos? A, B, C, D, or E. Hola. Yo creo que cuán importantes son las redes sociales, ¿no? Social media. Okay, now, the word routine, la palabra routine implica habits, hábitos, limpieza, grooming, excess, gastos, luxuries, lujos, progress, A, B, C, D, or E. Es fácil discernir. ¿Qué sería, chicos? Obviamente, si son rutinas, es hábitos, correct? 3. Chicos, ¿me están escuchando, no? Hola. No responden nada. Ok. Están tomando nota, ¿no? Les traduje todo tal cual. It can be inferred that the passage that they use of social media will. Se puede inferir del pasaje que el uso de las redes sociales se estancará, will stagnate, decline, declinará, será dañino, incrementará, o be obsolete, o será obsoleto. What is the correct answer in question number 3? Según lo leído. Si es parte de nuestra rutina, de nuestra vida, como el teléfono celular, entonces, ¿qué será? Stagnate, decline, be harmful, increase, be obsolete. Obviamente, ¿qué sucederá, chicos? Future. Ya pues, chicos, me quedan 2 minutos. Se incrementará, ¿no es cierto? Se incrementará a medida que va por una parte de nuestra vida, se convierte en una rutina, al estar en las redes sociales, se incrementará. Ok, number 4. About social media, it is not compatible to say that an average person spends 5 years in their life in them.
People can access them through a variety of channels. Most people have included them in their daily routine. Everybody can access them through a smartphone. They do not have any kind of utility in the life of people. Ok, entonces, acerca de las redes sociales, no es compatible decir que un promedio de personas pasa 5 años de su vida en ellas. Las personas pueden acceder a través de variedad de canales. La mayoría de las personas las incluyen en su rutina diaria. Cada uno puede acceder a través de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. They do not have any kind of utility in the lives of people. Ellos no tienen ninguna clase de utilidad en la vida de las personas. What is the correct answer in question number 4? No es compatible. Sería ya terminó la hora, la E, ¿no? Que no dice en el texto que no tiene ninguna clase de utilidad. Sí la tiene porque forma parte de nuestra vida, por lo tanto eso no se dice en ningún momento en el texto. Y the last question, social media were limited only to the entertainment. Si la social media o las redes sociales fueran limitadas solo para el entretenimiento, possibly people will spend more time on socializing. Posiblemente las personas pasarían más tiempo socializando y comiendo. All people would use diaries to organize their daily activities. Posiblemente las personas usarían diarios para organizar sus actividades diarias. Most people in the world would become more irresponsible. La mayoría de personas podría llegar a ser más irresponsable. Probably the time that people spend on them would be less. Probablemente el tiempo que las personas pasarían en ellas sería menor. Undoubtedly will increasingly have less acceptance by users. Indudablemente incrementaría la menor aceptación por sus usuarios. The correct answer here is D. Probablemente el tiempo que las personas pasarían en ellos sería menor. Ok, con eso hemos culminado nuestra clase de hoy. Thank you. Espero que haya sido de su agrado. Ok, gracias alumnos por venir, los 27 que han estado. Ok, bye. Thank you. Finish. Tomaron nota de las claves, ¿no? De todas maneras, ¿no? ¿Sí? Bye. Hola. Bueno. Don't answer. Don't answer. No responden, pero espero haber captado las claves. Gracias, chicos. Bye.